exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Estos versículos cierran una sección en la cual Pablo, como ya le mencioné, exhorta al pastor llamado Tito en cuanto a qué es lo que él, como pastor, como ministro, debe enseñar a diferentes, si se puede decir de esta manera, sectores de la iglesia. Aunque somos un solo cuerpo en Cristo, hay diferentes categorías en las cuales el apóstol Pablo ha ordenado a la iglesia. Primero exhortó a Tito acerca de qué debe enseñarle a los ancianos. Luego, qué debe enseñarle a las ancianas. A su vez, qué éstas deben enseñarle a las jóvenes de la iglesia. Ya le exhortó Pablo a Tito lo que debe enseñarle a los varones jóvenes. Y ahora, ¿qué es lo que Tito debe enseñar a los siervos? Y Pablo comienza este párrafo con la misma palabra que en el versículo 6, exhorta. Es decir, Tito nuevamente se le designa la responsabilidad de persuadir, de enseñar de manera clara, de manera directa a aquellos que en la iglesia son siervos. Cuando nosotros usamos la palabra siervo, la utilizamos de una manera un poco diferente a lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto social y moderno, para nosotros un siervo es aquel que llega a la iglesia, acomoda las sillas, está ocupado de algún instrumento musical, tira las diapositivas o trata de dar un servicio espiritual a los hermanos durante el culto o durante la semana. Aquel que hace esas actividades decimos, él es un siervo, porque nos está ayudando. Cuando Pablo le dice a Tito, exhorta a los siervos, no se está refiriendo a aquellos que tienen un mayor movimiento en los cultos. Se está refiriendo a trabajadores de la iglesia, pero no a cualquier tipo de trabajadores. Pablo se está refiriendo a aquellos que son esclavos. Ahora, para nosotros hablar de esclavos es hablar de algo que prácticamente para nosotros es desconocido. ¿Por qué razón? Porque la esclavitud como tal en Occidente ha sido abolida. Entonces nosotros estamos lejos de esa realidad. Nos cuesta un poco entender. Pero para que entendamos qué es un esclavo es una persona que tiene una total dependencia para con un amo. Una persona que es propiedad de otra persona. Se está hablando de un amo que tiene una propiedad y esta propiedad es una persona, la cual está dispuesta o tiene la obligación de hacer todo aquello que su amo le ordena hacer. Ahora, el trato que este amo le da al siervo depende de la ética del amo, del carácter, de la bondad o de la severidad que el amo tenga. Pero un esclavo es una persona que pertenece a otra. Dicho de alguna manera, es como un animal que ha sido comprado por un precio y que está ahí para que el amo le dé el uso que él quiera. Suena fuerte decirlo de esta manera, pero es la realidad de la esclavitud. O era la realidad de la esclavitud. Pablo entonces le dice a Tito que exhorte a este sector de la iglesia. Recordemos que cuando la iglesia comienza, la mayor parte son esclavos. Acordémonos lo que hemos aprendido ya en otras oportunidades, que aquellos que pasan por este mundo con una necesidad mayor en cuanto a lo económico, en cuanto a lo financiero, por lo general este sector de la población es más abierto al evangelio, porque anhelan algo que cambie esa realidad de vida. Por tanto, la mente y el corazón están más abiertas a recibir la palabra de Dios y el Evangelio. Así también, por eso los ricos son más duros para recibir el Evangelio, porque tienen posesiones materiales en las cuales tienen su corazón comprometido. Pablo dice a Tito que exhorte a este sector, a los siervos. Ahora, cuando hablamos un poco acerca de la esclavitud, nos preguntamos cuál es la postura bíblica en cuanto a eso. La palabra de Dios no intenta, estoy hablando en un panorama general, la palabra de Dios, el propósito de la doctrina bíblica no necesariamente tiene como propósito o finalidad abolir la esclavitud, y en oposición a lo que muchos plantean, tampoco la Biblia promueve la esclavitud. Entonces, que eso quede muy claro. La Biblia no intenta hacer un manual social por medio del cual la esclavitud quede abolida, pero la Biblia tampoco es un manual de cómo tratar y esclavizar gente. No es ninguno de los dos. Lo que la Biblia hace con la esclavitud es regularla, dar parámetros de conducta, de comportamiento.
Tengo aquí un pasaje, pero no lo vamos a ver en este momento porque nos vamos a extender si entramos en el tema de la esclavitud. Pero lo que le quiero mencionar es esto, que la Biblia no intenta ni abolirla ni promoverla, sino regularla. Dar instrucciones a los amos, aquellos que tienen esclavos, y darle instrucciones a los esclavos de cómo deben conducirse. Y al mismo tiempo Dios dignifica a aquellos que son esclavos, dicho de alguna manera, dejando ver cuál es el trato que deben recibir. ¿Por qué? Porque a pesar de ser propiedad de otra persona, no por eso dejan de ser imagen y semejanza de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se habla de que un amo, si maltrata al esclavo y atenta contra su vida, ese hombre debe ser castigado. Y sabemos cuál es el castigo para aquel que quita la vida a un ser humano. Entonces lo que hace la palabra de Dios es regular esta realidad social. Eso se lo comparto como información porque, como bien delante hablaba nuestra hermana Verónica, hay personas en el mundo que intentan atacar la fe. Y la gente allá afuera no sabe Biblia, pero hace como si supiera y presenta argumentos sin base ni fundamento, pero que suenan bien a los oídos de ellos. Entonces uno tiene que saber qué es lo que la Biblia realmente dice. Bien, eso se lo comparto como información para que usted lo tenga pendiente. Pablo dice a Tito que los esclavos deben sujetarse a sus amos. Es decir, los esclavos deben tener una actitud que emana del corazón. ¿Cuál es esta actitud? La actitud del sometimiento. Ahora usted dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La esclavitud es una realidad del pasado. El día de hoy ninguno de nosotros está sujeto a esclavitud. Eso es verdad, ninguno de nosotros está sujeto a esclavitud. Sin embargo, todos nosotros tenemos un jefe al cual rendirle cuentas. Lo queramos o no lo queramos, si alguno de los que está aquí actualmente no está con un contrato de trabajo o trabajando en una empresa, en un negocio, en algún local, tarde o temprano, no se preocupe, porque tarde o temprano va a tener un jefe al cual rendirle cuentas. Incluso aquellos, me incluyo en esto, que trabajamos de manera independiente. Yo en lo particular no tengo un jefe que está conmigo en la oficina presionándome a que trabaje. No lo tengo, pero tengo clientes a los cuales tengo que responder por mi trabajo. Entonces, de alguna u otra manera, todos nosotros, si no estamos ahora en la situación de rendir cuentas a alguien que tiene mayor autoridad que nosotros en lo laboral, ya pronto tendremos una persona a la cual rendirle cuentas en lo laboral. Así que este mensaje va para todos nosotros. Bien, los esclavos entonces tienen que tener esta actitud de sometimiento o de subordinación a los amos terrenales. Noten la magnitud de esto, que este pastor exhorte a los esclavos a que se sujeten a amos impíos. A algunos esto no les cabe en la cabeza. ¿Cómo un creyente se va a sujetar a un impío? Bueno, está en la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, es que el griego, es que el original no quiere decir eso. Está en la palabra de Dios. Los esclavos deben sujetarse a los amos. Los esclavos no deben rebelarse en contra de sus amos terrenales, porque están los siervos, los esclavos de tiempos antiguos, y los ciudadanos o trabajadores en tiempos modernos. Estamos expuestos a malentender muchas veces las verdades del Evangelio e intentar rebelarnos contra un sistema en contra del cual no estamos llamados a rebelarnos. Sea político, sea sistema financiero, sea sistema de transporte, sea sistema educacional. El Señor no nos ha mandado necesariamente a cambiar el sistema, nos ha mandado a cambiar nuestra vida, a convertirnos, a andar en santidad y generar una influencia espiritual. Y cuando cambia el corazón de los pecadores, entonces comienza a cambiar la realidad social. Bien, pero el hecho, porque la palabra de Dios dice ahí en Gálatas capítulo 5 que nosotros hemos sido hechos libres y que no tenemos que estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud porque tenemos libertad en Cristo. Los esclavos del primer siglo, así como los creyentes del día de hoy, están propensos a malentender ese mensaje y esas verdades y buscar una libertad de manera ilegítima. Pablo le está diciendo a Tito que le diga a los siervos que deben sujetarse a sus amos terrenales. ¿Por qué razón? Porque la sujeción y el sometimiento de un creyente en su lugar de trabajo, en la casa donde trabaja, en la empresa, en el negocio, donde quiera que trabaje, el sometimiento dignifica el Evangelio. Cuando un creyente se somete a las autoridades, a los jefes ven eso y dicen, este es diferente. Él es distinto a los demás trabajadores que tengo, porque él se somete. Todos los que
hemos trabajado en una empresa y hemos tenido compañeros de trabajo, nos hemos dado cuenta de cómo a veces, siempre los jefes, aún impíos, reconocen una diferencia en la ética de todos aquellos que manifiestan sujeción y sometimiento. En palabras sencillas, el que se somete es reconocido como un buen trabajador. El que llega a la hora al trabajo es reconocido como alguien responsable. El que no le grita al jefe, cuando el jefe grita, es reconocido como alguien de carácter. Porque es muy fácil gritar cuando alguien me grita. No hay que tener mucho mérito para hacer eso. Pero aquel que tiene un verdadero carácter y el que es manso, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué significa manso? No significa ser menso. Manso significa tener autocontrol. Manso significa poder canalizar la fuerza y la energía en una dirección particular. No significa no tener fuerza, significa saber manejarla. Eso es ser manso. Entonces, cuando un trabajador o un esclavo puede sujetarse a su amo sin responder como el jefe o el amo lo trata, esa persona manifiesta tener carácter, tener mansedumbre, tener dominio propio. Por eso Pablo le dice a Tito que esa debe ser la conducta de los esclavos. ¿Para qué? Para que aún en esa situación cotidiana de esclavitud, de trabajo, a veces trabajo arduo, las virtudes del Evangelio puedan resplandecer. Eso es lo que el apóstol Pablo está intentando decirle a Tito, porque aún los esclavos tienen la posibilidad de manifestar la nueva vida que se tiene en Cristo. Presta atención para que sepa o podamos captar en mayor exactitud cómo la sujeción dignifica el Evangelio. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Tremendo, porque el apóstol Pedro escribe esto a los creyentes que están siendo perseguidos por causa del Evangelio, por una autoridad romana de nombre Nerón. Este varón, ¿qué hacía? Capturaba a cristianos, los amarraba a estacas, los ponía en las calles de Roma y los prendía vivos para que proveyeran luz a las calles. Y en ese contexto del cristianismo, Pedro le dice a los creyentes, por causa del Señor, sométanse, sujétense. Es decir, no devuelvan mal por mal. Cumplan sus responsabilidades civiles. Lleven una conducta ética por causa del Señor. Ahora, muchas preguntas en su mente, después de lo que acabo de decir. Pero el mandamiento es, sométete a las autoridades. Cuando te sometas a las autoridades, las virtudes de la fe que se han desarrollado en ti resplandecerán. E incluso el sometimiento trae grandes recompensas. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 21. Proverbios capítulo 29, versículo 21. El siervo, es decir, el esclavo, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El sometimiento, el trabajo con excelencia traerá frutos, traerá recompensas. Los esclavos deben sujetarse a sus amos. Esto es un mandamiento difícil, o era un mandamiento bastante difícil, sobre todo para aquellos esclavos que eran jóvenes, llenos de energía, llenos de ánimo, llenos de fuerza. Y él tiene un amo que es un hombre anciano, de una edad muy avanzada, con un cuerpo que se ha marchitado con el paso de los años y tiene poca fuerza. Y el amo ya anciano, débil, no puede hacer muchas cosas por causa de su edad. Entonces le pide al esclavo que lo atienda en las diferentes cosas que sucedan durante el día. Y el esclavo joven tiene habilidades para trabajar con sus manos, para montar pequeñas estructuras de madera, etcétera, etcétera. Trabajos manuales, trabajos en el hogar. El esclavo debe someterse y no debe rebelarse aunque el amo sea más débil que él. Aunque el amo tenga menos habilidades que el esclavo debe mantenerse en sujeción. Es un mandato de la palabra del Señor. El esclavo debe someterse al amo aun cuando el amo es impío, como les mencionaba. Ahora, yo sé cuál es su inquietud y su pregunta cuando yo hago una declaración como esta. Y la pregunta habitual es, ¿tenemos que obedecer en todo lo que las autoridades incrédulas nos mandan hacer? Bueno, el mandamiento de la palabra es que tenemos que someternos a toda autoridad humana, ya sea al rey como a superior. Pero cuando la autoridad religiosa en la nación de Israel, el Sanedrín, encarceló a Pedro y a Juan, por ellos estar predicando el Evangelio, Pedro le dice al Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto nos entrega un principio ético sumamente importante para los creyentes. Tenemos que obedecer en todo aquello que se nos mande a hacer, excepto en aquello que contradice directamente la palabra de Dios. Si el jefe dice, hay que llegar a las 8:30 de la mañana, hay que llegar a las 8:30.
Mi papá me decía, llega antes. Tienes que llegar antes y tienes que irte en el horario o después. Hay que ser responsable. Si el jefe dice, tenemos harto trabajo que hacer y van a trabajar dentro del horario más duro, hay que hacerlo. Hay que someterse, no hay que rebelarse. Estamos en una sociedad, como lo mencionábamos el domingo, ultra sensible, que reclama por todo. Exige derechos en todo tiempo, pero pocos hablan de sus responsabilidades. Es fácil hablar de derechos, pero es difícil escuchar que alguien habla de responsabilidades. Bien, la responsabilidad de Dios para el creyente es que se sujete a las autoridades, porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, el cual nunca desobedeció, el cual nunca se rebeló en cuanto a generar una sedición. Obviamente el Señor Jesucristo no se amoldó, no cuajó al sistema. No se adaptó al sistema de pensamiento o al sistema de pensamiento pecaminoso de su época, no lo hizo. Se mantuvo humilde, se mantuvo sujeto, siempre respetó la autoridad. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo así. Y en esa actitud de sometimiento, de sujeción y de humildad, cambió el mundo. Bien. Entonces Cristo es el ejemplo que el creyente debe seguir. El mandamiento para los esclavos es que ellos tienen que agradar en todo a sus amos. ¿Qué significa esto? Significa que su conducta debe ser una conducta complaciente para con el amo. Es decir, el esclavo debe trabajar con eficiencia, debe trabajar con esfuerzo, debe trabajar con excelencia y prontitud. Como trabajaba José en la casa de Potifar, el cual injustamente llegó a ser un esclavo. Y José no sabía el plan que Dios tenía para él en su condición de esclavo. Pero José, como nosotros, no necesitamos ver cuál es el resultado final de lo que Dios está haciendo hoy. Lo que nosotros necesitamos es hoy hacer la voluntad de Dios, aunque no entendamos el plan, aunque no entendamos lo que va a pasar mañana. José lo hizo en su tiempo, en su momento, en su contexto. Y el Señor lo usó para grandes cosas, aún siendo esclavo. Y aún siendo esclavo fue encarcelado injustamente. Y grandes cosas hizo el Señor con él. ¿Por qué? Porque aquel que se humilla, Dios le exalta en su tiempo. Mucho que decir en cuanto a esto, pero el tiempo es corto. Entonces el esclavo debe agradar en todo a su amo. El esclavo no debe ser respondón, según la instrucción que da aquí el apóstol Pablo. Es decir, no debe ser irrespetuoso. Porque a veces nosotros pensamos en la esclavitud y obviamente nos imaginamos de forma casi instantánea a un amo cruel y a un esclavo humilde. Pero eso son especulaciones personales. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene una forma de ser cruel. Hay personas que el Señor les ha concedido en su gracia una forma de ser más bondadosa, más benigna, por pura gracia del Señor. Entonces, estaba la posibilidad de que hubiesen amos que tuvieran un carácter benigno y esclavos que no se querían sujetar. Esclavos jóvenes, como les mencioné, que no se querían sujetar a amos ancianos y benignos. Entonces les respondían mal. Entonces se querían rebelar. Como no entendían el Evangelio, querían adquirir una libertad social por las malas. Entonces Pablo dice, no, que se sometan, que no sean respondones, no sean irrespetuosos, no sean agresivos y no sean despectivos. Sean sabios y aprendan a callar, aún ante el trato injusto de sus amos. No defraudando, es decir, no robando en sus labores. Incluso hasta el día de hoy, qué fácil es para aquel que trabaja en oficina irse con los lápices a la casa. Irse con las cosas de oficina en la mochila y dejarlas en casa. Bien, Pablo dice, no defraudando, no hurtando, no quedándose con los bienes que pertenecen al jefe, que pertenecen al amo. No quedándose con el tiempo que le corresponde al trabajo. Entonces un creyente no tendría que ser conocido por alguien que le gusta, ¿qué cosa? Sacar la vuelta. No hay que defraudar, no dar motivos para que se les reprenda. Los esclavos deben ser fieles en todo, es decir, confiables con los bienes del amo o jefe que lo ha puesto sobre determinadas posesiones materiales. Aquel que trabaja en un negocio comercial no puede, cuando el jefe no está viendo, no puede abrir un paquete de galletas y comérselo rapidito hasta que el jefe llegue. Aquel que trabaja en la feria ayudando al padrón o al jefe vendiendo papas, vendiendo manzanas, vendiendo naranjas, no puede irse con 2 kilos de manzana en la mochila si el jefe no lo ha autorizado. Aquel que trabaja como promotor no puede, si tiene su trabajo es salir a promover el producto o la marca, no puede irse a la casa a dormir una siesta y después volver como que estuvo trabajando durante el día. ¿Por qué? Porque esas horas son dedicadas al trabajo. Entonces, el creyente, el siervo cristiano, no debiera hurtar ni horas ni bienes materiales, ¿bien? Sino que tiene que ser fiel
en todo, confiable con lo que se le da a administrar. Dice Pablo, para que en todo adornen la doctrina. ¿Qué significa esto? ¿Acaso la palabra de Dios no es hermosa? ¿Acaso la palabra del Señor no es preciosa? ¿Por qué Pablo le dice a Tito que los esclavos los esclavos deben adornar la doctrina? ¿Qué significa esto? La palabra de Dios transforma la vida del pecador, cambia sociedades, salva almas de la condenación eterna. Y la gente sabe eso. Pero la conducta del cristiano, la conducta del creyente afecta la percepción de las personas a la palabra de Dios. Usted se ha dado cuenta, y porque los ha escuchado muchas veces, decir a la gente allá afuera, no, si yo sé que Dios es real. No, si yo creo en Cristo. Yo respeto al Espíritu Santo. Yo sé que Dios es santo. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. No, pero no me hables de ir a la iglesia. ¿Por qué no? Porque ahí adentro están los peores. Yo creo en Dios, yo respeto, pero yo no voy a la iglesia. A eso se refiere el apóstol Pablo. Para que en todo adornen la doctrina. Cuando los creyentes llevan una vida conforme a las verdades de la palabra de Dios y se conducen según sus principios y mandatos, esa conducta cristiana embellece o hace más atractiva la palabra de Dios para la gente de allá afuera. Cuando un creyente camina en integridad, camina en santidad, camina como es digno del llamamiento con que fue llamado, la gente de allá afuera no lo encuentra cursi, no lo encuentra patético. Nos hemos hecho una mala idea de lo que es la santidad o de cómo la gente ve la santidad. Cuando la gente allá afuera ve a un cristiano que paga lo que debe pagar por un producto, cuando le dan vuelto de más, devuelve el vuelto de más. Cuando se encuentra una billetera o un celular botado, ese creyente busca al dueño de la billetera o del celular. Cuando la gente allá afuera ve eso, dice, oye, parece que los cristianos son diferentes. Cuando la gente ve conducta de prudencia, de sabiduría, la gente dice, oye, parece que los evangélicos no son como ese que sale en la tele gritándole y maldiciendo a los políticos. Parece que los creyentes sí son sabios, sí son maduros, sí saben hablar como la gente. Porque la conducta cristiana hace atractiva la verdad de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que los esclavos deben adornar la doctrina. Bien, Dios, dice Pablo, es nuestro Salvador. La doctrina es de Dios. La iglesia es de Dios. Los pastores son de Dios. Las ovejas son de Dios. Los ancianos, las ancianas, las jovencitas, los jóvenes, los esclavos son del Señor. Y la conducta de esta iglesia afectará el testimonio o, si se quiere decir así, lo que otros digan sobre Dios, el cual es el Salvador, tanto nuestro como de aquellos que han de llegar a salvación y que todavía no le conocen. Por eso es importante mantener una vida bíblica, conducta bíblica, comportamiento bíblico, porque todavía hay muchos que el Señor va a salvar. Y muchos han de conocer al Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su perdón, su gracia, por medio del evangelio predicado. Amén que sí. Pero también por medio de ese evangelio vivido por los que profesan fe en él. Vamos a orar.